Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estoy retomando las clases asincrónicas después de algún tiempo, ¿cierto? Después de todos los vaivenes, ¿cierto? De todas las altibajos por los cuales hemos pasado esta última semana. Así que vamos a introducir, ¿cierto? Lo que sería nuestra última unidad, que es la Revolución Cubana, ¿cierto? Ustedes recordarán que cuando vimos la Revolución Mexicana nos preocupamos de em, establecer, ¿cierto? O más o menos eh, eh, nombrar, ¿cierto? Cuáles eran los aspectos contextuales, ¿cierto? De México, y cuáles eran ya más bien transversales a todo el continente, ¿ya? Por así decirlo, la excepcionalidad, ¿cierto? Y lo común que tenía la Revolución Mexicana, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo con Cuba, ¿cierto? Y para hacerlo, digamos, de manera más ubicua, para intentar no, para intentar ir de menos a más, ¿cierto? Desde el piso, ir subiendo en complejidad, ¿cierto? Necesitamos igual hacer algunas precisiones respecto a qué pasó con Cuba en el siglo XIX, ¿ya? Cuba, ustedes saben, es una de las bastiones hispanos de la conquista, ¿ya? Pero al tiempo, ya en el siglo XVIII, se convierte en en un gran centro de producción de caña, ¿ya? Y esa vocación económica de la industria del azúcar eh, no va a desaparecer, ¿cierto? No va a desaparecer hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta el siglo XX todavía existe, ¿cierto? Con otra realidad, ¿cierto? Otra realidad laboral, otra realidad respecto a la propiedad de la tierra, ¿cierto? Y además con otros ámbitos de la economía que han sido o que han sido desarrollados en Cuba históricamente, ya desde el siglo XX. Me refiero en especial al tema del turismo, ¿ya? Tienen una larga eh, historia en la isla, y a pesar de los cambios, a pesar de los vaivenes, ¿cierto? A pesar de los sube y baja político-económicos que hay en Cuba, se ha mantenido. ¿Ya? Bueno, eso como que les estoy entregando algunos adelantos, ¿cierto? También les comento que estoy inaugurando acá un sistema nuevo de audiovisual, entonces de repente vamos a hacer eh, algunos cambios como este, a ver si funciona bien, ¿cierto? Creo que de esta cámara tengo poca luz, pero también la vamos a ocupar, ¿ya? Permítanme comenzar eh, eh, mostrando, ¿cierto? Este PowerPoint, ¿ya? Que hice yo y ahí, ¿ya? Eh, y que, y que tenemos, claro, ¿cierto? Como la base esta geografía política de Cuba, ¿cierto? Que es una de las grandes Antillas, las Antillas mayores, ¿ya? Pero tiene la particularidad de ser la que está la parte de La Habana, ¿cierto? La parte norponiente, ¿ah? De la isla está mirando directamente a Florida, ¿cierto? Al cabo ahí de Florida. Entonces, lógicamente, así cuando mencionábamos que México estaba tan cerca de Estados Unidos, lo mismo pasa con Cuba, ¿ya? Lo mismo podemos decir con Cuba, ¿no? Eh, pero hay una gran diferencia, ¿ya? Es más, hay una gran diferencia entre Cuba y todo el resto de Latinoamérica, ¿ya? ¿Cierto? Sabemos que los procesos de independencia comienzan en la década del 10 eh, y se prolongan hasta la década del 20, algunos más o menos rápidos, ¿cierto? En Argentina, Chile, Perú, ¿cierto? Venezuela, Colombia, como que más o menos todos esos países en un margen de 20, 30 años se han librado, ¿cierto? Del yugo colonial hispano, ¿no? Y debaten, ¿cierto? Entre qué sistema de gobierno, con qué sistema de gobierno dotarse, con quién aliarse, ¿cierto? Dónde están las nuevas fronteras, etcétera, 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 ¿ya? Sin embargo, en todo este periodo,
a pesar de que en las Antillas hubo movimientos relativamente similares, ¿ya? E incluso se vincula mucho más con lo que sería la revolución en Haití, ¿cierto? La independencia de Haití, cómo se vincula, ¿cierto? Con la isla de Jamaica, ¿ah? Digamos, hay una especie de similitud en los procesos sociales y políticos que se está viviendo en las Antillas desde finales del 18, principios del 19, especialmente centrados en el problema de la esclavitud, ¿ya? La esclavitud negra, ¿cierto? La esclavitud africana, que aquí era, por así decirlo, el lugar privilegiado, ¿cierto? Donde más gente llegaba, ¿cierto? Donde más población negra esclavizada eh, residía, ¿cierto? Y trabajando en, eh, en los grandes haciendas, ¿cierto? Azucareras, los ingenios, se llaman los ingenios. Ya, si ustedes se fijan, bueno, es que este mapa no tiene el relieve, ¿cierto? No es un mapa eh, físico, ¿cierto? Pero más o menos para que ustedes se hagan la idea, ¿cierto? La Habana, ¿cierto? La Habana es una ciudad, la ciudad más importante de Cuba, ¿cierto? Es la capital, y tiene esa dimensión también que tienen otras ciudades, ¿cierto? Santiago de Chile, el Distrito Federal de México, Buenos Aires, Lima, y es que son ciudades que se encuentran, por así decirlo, muy desarrolladas, ¿cierto? O desde el siglo XIX al menos, aparecen ya bien, perdón, aquí tenemos claro algunas imágenes de principio del siglo XX, final del XIX, de lo que sería La Habana, ¿cierto? Como que uno lo mira y uno dice, oye, pero es una ciudad desarrollada, ¿cierto? Casi el primer mundo. ¿Ya? Aquí tenemos otras imágenes, ¿cierto? De ese momento, ¿ya? Lo que contrastaría fuertemente, ¿cierto? Con el resto del país, ¿ya? En particular la parte del oriente, ¿cierto? Donde Guantánamo, ¿ya? Santiago de Cuba, ¿ya? Toda esa zona, y el centro también, ¿cierto? Que son zonas que se dividen entre lo que sería la selva y el campo, ¿cierto? Y las propiedades rurales. ¿Ya? Entonces, ese es un primer dato, ¿ya? La Habana, en el siglo XIX, es una ciudad para la época moderna, ¿cierto? Para la época, qué sé yo, que tiene todos los adelantos, ¿ya? Pero además, eh, en esa misma proyección de La Habana, ¿cierto? Resalta el contraste que tiene con el resto del país, que es mucho más atrasado, eh, y vive, ¿cierto? Prácticamente de la misma manera que en el siglo XVIII, ¿ya? Pero a lo que iba en el punto anterior, ¿cierto? Es que así como las distintas regiones de América se independizaron, ¿ya? Cuba no se independizó de España, ¿ya? Obviamente hubo intentos, ¿ya? Hubo revueltas, ¿ya? Pero en distintos momentos, ¿cierto? Pero siempre España logró sofocar, ¿cierto? Logró acallar el clamor de independencia. La razón, no, en lo personal yo no desconozco cuál es la razón. Podría lanzarme con algunas hipótesis, ¿cierto? Bueno, el hecho de que sea una isla priva de alguna manera a Cuba de tener vínculos territoriales con otras provincias que están en el proceso revolucionario de la independencia, ¿ya? Es un hecho, ¿cierto? Es más difícil que en Cuba se den el contacto, ¿cierto? Se den la transferencia, ¿cierto? De recursos, de personas, de ideas, de información, tal como se dio, por ejemplo, en el Río de la Plata, ¿ya? Y lo veíamos ahí en el libro de Alejandro Rabinovich, ¿cierto? Cuando lo leímos. Eso por un punto, ¿ya? Después también, como les decía yo, Cuba y el azúcar en esta época, ¿cierto? Es por así decirlo, el motor de la economía mundial, ¿ya? Entonces, tener una isla plagada de ingenios azucareros, ¿cierto? Plagada de haciendas, aquí tengo tenía una imagen también, ¿cierto?
plagada de haciendas de tipo colonial, ¿cierto? Con esclavitud todavía, ¿ya? Durante casi todo el siglo XIX. Estuve mirando el dato y la esclavitud en Cuba, ahí vemos una, no sé si, perdón, ay, eh, perdón, ahí no sé si alcanzan a ver, hay una hilera, se ve más o menos, no. Hay una hilera de esclavos, ¿cierto? Yendo a cosechar a los campos, ¿cierto? Y estos galpones que se ven acá sirven también de residencia, ¿cierto? De espacio para poder dormir, para poder hacer sus necesidades vitales, básicas, alimentarse, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto no iba a ser tan fácil dejarlo, ¿ya? Porque le proporcionaba muchísimos recursos, ¿cierto? A este imperio español que lo había perdido todo, ¿cierto? Lo había perdido todo, entonces, si algo había que aferrarse era a esta isla, a esta gran isla en el Caribe. ¿Ya? Lo mismo pasa con Puerto Rico, ¿ya? Cuba y Puerto Rico no se independizaron en esta gran ola que ocurrió en el primer tercio del siglo XIX, siguieron siendo colonias españolas, ¿ya? Y les mencionaba yo, claro, aquí hay fotografías, ¿cierto? No sé de cuándo será esta fotografía, si es del 19 o del 20, si es de la Cuba aún colonizada por España o ya de la Cuba republicana, ¿cierto? Nacional del siglo XX, pero da lo mismo, o sea, la foto es igual, ¿cierto? Es población esclava o semi-esclava, ¿ya? Que se dedica a la cosecha, el cultivo de la caña de azúcar, que es y bueno, aquí vemos hombres y mujeres, ¿cierto? Pero también se denuncia siempre la existencia del trabajo infantil, ¿ya? Bueno, espérense, esto no pasaba, el trabajo infantil no pasaba solo en Cuba, ¿cierto? El trabajo infantil era un fenómeno que, ¿cierto? Existía en todo el continente. ¿Ya? Pero es más arduo, ¿cierto? En estas circunstancias verlo así, es más crudo, ¿cierto? Si lo vemos así, ¿ya? Yendo un poquito más allá en lo que sería el proceso político, ¿ya? Porque el proceso económico o socioeconómico se mantiene invariable también en general en Latinoamérica, ¿ya? Incluso con esclavitud o ya habiendo sido abolida, ¿ya? Son procesos guardando la regionalidad, ¿cierto? Las particularidades de cada región. Eh, no, siguen habiendo aristocracias, ¿cierto? O aristocracias o burguesías, ¿cierto? Eh, que tienen el control de la economía, ¿cierto? Que dictan las pautas morales, si usted quiere, de conducta. eh, eh, y, y el resto de la población, ¿cierto? Vive sin ningún tipo de protección, ¿cierto? Sin ningún tipo de preocupación por su destino, ¿ya? Entonces eso, lógicamente, no cambió a lo largo de todo el siglo XIX. Obviamente las élites cubanas van a intentar, ¿cómo decirlo?, conducir, ¿cierto? O ponerse a la vanguardia en cierta medida de lo que serían las luchas, pero no por cambiar la jerarquía, ¿cierto? No por hacer un cambio total de las necesidades de la población en general, sino por sacudirse el yugo colonial de España, ¿ya? Hay una serie de guerras, ¿cierto? Que ustedes pueden ir a buscar en Internet, en YouTube, ¿cierto? Ir viendo cuáles son, ¿cierto? Pero más o menos desde la década del 60, ¿ya? 1860, que empieza ya a haber una guerra casi permanente, diría, ¿ya? Una confrontación entre fuerzas irregulares, ¿ya? Cubanas, ¿ya? Eh, y que se proyecta hasta finales del siglo XIX, hasta el 1898 ya vamos a llegar a esa fecha porque es como bien importante dentro de la historia cubana, ¿ya? Esas fuerzas que les digo yo, irregulares, ¿cierto? Que buscan enfrentarse con el imperio español, decadente imperio español, que aún tiene militares, que aún tiene soldados en la isla, se le conoce genéricamente con el nombre del ejército Mambí,
¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar alguna vez del ejército Mambí, se están refiriendo a esto, ¿cierto? A estos grupos insurgentes, independentistas, ¿cierto? Cubanos del siglo XIX, ¿ya? Que no lograban imponer su fuerza a los militares españoles, ¿ya? Y los militares españoles tampoco lograban doblegar estas fuerzas que, como lo señalábamos, ¿ya? El ejército Mambí tiene su cuna, ¿cierto? Su espacio vital, no en el centro de La Habana, sino en toda la zona oriental de la isla. Aquí es donde se organizan las guerrillas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, es en esta zona donde eh, se va a hacer fuerte la guerrilla de Fidel Castro, ¿cierto? El ejército revolucionario de Castro, ¿cierto? De Che Guevara, etc. Entonces, hay ciertamente una continuidad, ¿no? Una continuidad primero geográfico, espacial, ¿ya? El paisaje, ¿no? De las condiciones locales, para emprender, para lanzar una guerra de guerrillas que vincula el siglo XIX con el siglo XX. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, tenemos también que considerar, ¿ya? Como telón de fondo eh, lo que sería la expresión material, por así decirlo, de la doctrina Monroe. ¿Ya? Recuerden que la doctrina Monroe tiene como lema, ¿cierto? Como frase que la sintetiza, que la simboliza, América para los americanos. ¿Ya? Y esa es como, tiene una doble significación. Por una parte, acá no van a entrar los europeos a tomar ningún tipo de decisiones, ¿cierto? Eso se consideraría una invasión, ¿no? Neocolonial, no sé, ¿no? Y por otra parte, esta especie de rol que tiene los Estados Unidos de tutelar el progreso y el bienestar de todo el continente, que no se lo da nadie más que sí mismo. ¿Ya? Eso sería también la otra expresión de la doctrina Monroe y que estaría eh, como justificativo ideal o como parte de los justificativos ideales, ¿ya? Del expansionismo estadounidense, ¿cierto? O del imperialismo estadounidense. ¿Ya? Incluso eh, hay que, ¿cierto? A la doctrina Monroe, ¿cierto? También hay que sumarle esta idea del destino manifiesto. ¿Ya? ¿Te recuerda? El destino manifiesto tiene que ver con esta especie de mandato divino, ¿ah? Que la nación estadounidense dice tener, ¿ya? Y que la impulsa a avanzar territorialmente hacia el oeste, ¿ya? Hacia alcanzar las aguas del Pacífico, y ahí está todo lo que ya hemos conversado, ¿cierto? En la guerra con México, la cesión de Mesilla, ¿ya? Pero después tenemos que sumarle también otras cosas, como la compra de país, ¿cierto? Este gran territorio que se llama la Luisiana al Imperio francés, ¿ya? La compra de Alaska también, ¿cierto? A los rusos, ¿ya? Entonces estamos en un periodo, ¿cierto? Que está en donde está en constante expansión, ¿cierto? Estas zonas que la absorción, la incorporación de Texas, ¿cierto? A la Unión, ya sabemos cómo se produjo, ya lo vimos en clase. Entonces, este expansionismo estadounidense no es solamente de anexión de territorios, eh, sino también de proyección, ¿cierto? Económica y política en distintos espacios. El caso de Cuba, ¿cierto? El caso, por ejemplo, ya lo veíamos con el caso de William Walker en Nicaragua, ¿ya? Con esta especie de fuerza completamente irregular y no oficial, ¿cierto? Pero que resultó llamativo e interesante en la medida en que le fue bien en algún momento de esa campaña a William Walker. Después obviamente cayó en desgracia y fue considerado como un mercenario, ¿cierto? Una especie de loco que había estado aventurando en Centroamérica, ¿ya? Pero además, ¿ya? También está, bueno, en Cuba la presencia estadounidense es militar, ¿ya?
se siente desde la década de 1890, ¿ya? Ahí ya empieza a ser muchísimo más permanente, ¿ya? En circunstancias que no avanza, ¿cierto? No se mueve, no, no evoluciona la guerra interna que existe, ¿cierto? Entre las fuerzas del ejército mambí contra las fuerzas del Imperio Español, ¿no? Y en ese mismo contexto también los estadounidenses, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del XX, están trabajando fuertemente y organizando la Guardia Nacional Panameña, que va a terminar por separarse, ¿cierto? Por hacer una secesión de Colombia, que antes era un territorio que estaba bajo un solo estado, ¿cierto? Pero se divide a instancias, lógicamente, del ejército estadounidense, y esa es la clave, ¿eh? Esa es la apertura para la construcción del Canal de Panamá, ¿ya? Que se inaugura al poco tiempo después, en 1914. Claro, pasaron muchos años, pasaron como 10, 15 años, pero hay que pensar la magnitud que significó la construcción del canal, ¿cierto? Entonces, hay que tener en consideración todos estos aspectos, ¿ya? La influencia de los Estados Unidos no se hizo sentir de la misma manera, por ejemplo, en el Río de la Plata, en Chile, en Perú, ¿cierto? En Venezuela, cuando iniciaban sus procesos independentistas, como si se hizo sentir en Cuba. Ni siquiera en México, podría decir que estuvo tan presente, ¿ya? México está ahí mismo, ¿cierto? Y está ahí al lado, ¿ya? En este periodo, en 1895, que es que es considerado un hito importante porque es el momento en el cual muere un político, político militar, pero sobre todo un poeta, que es José Martí. Ya me voy a detener un momentito después a hablar de esta figura de Martí, ¿ya? Pero para decirles que el imperio norteamericano, ¿ya? No existe a principios del siglo XIX, está empezando, ¿cierto? Está en pañales, y a fines del XIX ya está completamente maduro, ya está completamente desatado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, eh, yo notado algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, tras la muerte de Martí, no cesa la lucha en el año 95, 1895, ¿ya? Se perpetúa en el oriente de la isla, ¿ya? Ahí se da un combate desgastante entre las líneas de fortines y militares españoles contra grupos campesinos armados que luchaban con sistemas que ya anunciaban la guerra de guerrillas, ¿ya? Aquí viene un episodio. Entonces les dije que ya guardémonos a José Martí para el cierre de la clase, ¿ya? O para el final de la clase, ¿ya? O, o quizás, bueno, ahí vamos a ver, ¿cierto? El año 1898, ¿cierto? Llegó a La Habana un barco que se llama el acorazado Maine, ¿ya? En visita oficial, ¿ya? Supuestamente este barco venía eh, sí, venía en una misión de paz, ¿cierto? Con el objeto de demostrar que la preocupación que existía en Estados Unidos, que tenía inversiones, ¿cierto? Y que desde el momento en adelante las inversiones estadounidenses nunca pararon de crecer en Cuba, ¿ya? Para, para manifestar su preocupación por la ya tan larga y desgastante guerra que llevaba el ejército mambí contra las fuerzas estadounidense, ¿ya? Eh, Sin embargo, no alcanzó a estar mucho tiempo, ¿cierto? Algunas semanas después de su llegada, este barco sufrió un accidente, ¿ya? Y hubo una explosión a bordo, estaba anclado en la bahía de La Habana, ¿cierto? Y muchos marineros americanos murieron, ¿cierto? Y el barco además se hundió, ¿ya? Entonces, siempre quedó la duda de quién hizo explotar el barco, ¿ya? Eh, no sé, no hubo mayor interés ni de parte de los estadounidenses ni de parte de los españoles, o más que interés, no hubo por
parte de los españoles al menos, ¿cierto? La fuerza suficiente como para investigar, para dar cuenta de qué es lo que había ocurrido, porque siempre se sospechó que había sido de adrede, ya la explosión habría sido un montaje para dar el casus belli, ¿cierto? Para proporcionar las razones a los norteamericanos para invadir militarmente la Habana, ¿ya? Eh, entonces, este episodio de la explosión del Maine, ¿ya? Sumado lógicamente a la incapacidad del ejército español por poner fin a estas fuerzas insurrectas en Cuba, ¿ya? Eh, los Estados Unidos, ya por última vez, ya lo habían hecho antes, ¿cierto? Ya lo habían hecho a mediados del siglo, en 1850, pero por última vez le ofrecen a España comprarle la isla, ¿ya? Eh, los españoles rechazaron, ¿cierto? Y se desató una nueva guerra en el año 98, que sumó a este nuevo actor los estadounidenses. Entonces, ya unidos, aliados, por así decirlo, el ejército mambí con los soldados norteamericanos, ¿cierto? Las fuerzas estadounidenses en la isla ya no tienen mayor problema, ¿cierto? Por eh, expulsar a los españoles, tomarse La Habana, ¿cierto? Y declarar al poco tiempo la independencia de Cuba, ¿ya? Pero, insisto, los cubanos no habían logrado, salvo las élites de La Habana, ¿ya? Que no lograban tener la fuerza, bueno, que además habían sido, los que no habían sido expulsados, ¿cierto? Por pertenecer al segmento colonial, ¿no? eh, eh, los que quedaban, digamos, no tenían el influjo, ¿cierto? No tenían la base de apoyo suficiente como para gobernar al país. Y si lo hubieran tenido, digamos, estaban coartados por la presencia de los estadounidenses. ¿Ah? Los estadounidenses eh, eh, impulsaron, ¿cierto? Dieron el golpe final, ¿cierto? Eh, para que Cuba lograse ser libre, pero no iba a ser tan libre, ¿cierto? Ya les voy a explicar por qué. Es más, desde la revolución en adelante, este periodo se le llama el periodo neocolonial. Hasta Cuba, que siempre fue colonia de España, hasta el año 98, 1898, y de ahí en adelante es un periodo neocolonial. Hay una nueva colonia, es la colonia norteamericana, estadounidense. Chuta, ¿qué pasó? Creo que. Oh, ya, no sé si sigo presentando. Espero que sí. Se me cortó. Ya. A ver,